porque leyeron muy bonito. Ahora sí soy yo parejito. Muy bien, felicidades. Felicidades, hermanos. Cuenta la historia que estaba el artista Miguel Ángel observando un bloque de mármol, un gigantesco bloque de mármol. Y estaba tan embelesado observando ese bloque que una persona se atrevió a acercarse y a preguntarle, ¿qué ves? Y él respondió, veo un ángel. Solo había un bloque de mármol, pero que él estaba viendo lo que él podía hacer con ese bloque de mármol. Hoy en día es esa famosa estatua del David, que es impresionante y que curiosamente este bloque de mármol estaba ya medio traqueteado porque otros artistas habían querido reproducir algo con este bloque, pero solo Miguel Ángel lo logró. Hizo una obra perfecta tan solo con un cincel. Así es Dios en nuestra vida. Él nos mira, Él te mira y me mira y no ve ese bloque de mármol todo traqueteado, sino Él ve la obra que Él puede hacer en tu vida. Él ve esa obra que Él va a hacer. Él es el artista y tú eres ese mármol que Él le va a dar forma y va a hacer una obra preciosa que glorifique su nombre. Amén. Cuando Dios llama, así se llama esta enseñanza. Y justamente este título nos dice que cada uno de nosotros tenemos un propósito en esta tierra, en el reino de los cielos. Cada uno de nosotros tenemos un llamado y una misión especial que Dios nos otorga para que nosotros podamos extender el reino de los cielos. Muchos pueden decir sí a ese llamado, muchos pueden decir no a ese llamado, porque Dios nos ha dado libertad de elegir. Entonces todos tenemos un llamado, pero algunos diremos sí y otros dirán no. Algunos quizás pasen mucho tiempo o algunos quizás llevan mucho tiempo como cristianos y ni siquiera se han enterado que tienen un llamado. Algunos otros han ignorado el llamado y simplemente han continuado con su vida. Hoy, a través de la vida de Jeremías, vamos a ver qué es lo que pasa cuando Dios nos llama. Y lo primero que Dios hace es hacernos escuchar su voz. Di conmigo, Dios me hará escuchar su voz. Jeremías capítulo 1, versículo 1 dice, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. ¿Por qué es importante este contexto para lo que yo quiero enseñarles el día de hoy? Resulta que Jeremías está escribiendo sus memorias. Este libro, ¿quién ha leído el libro de Jeremías? Tarea, léanlo por favor. Dios quiere un pueblo instruido, ¿amén? Amén. Dios quiere un pueblo que lea, no así que suene bonito, sino que esté el conocimiento en la mente y en el corazón, amén. Dice entonces la palabra de Dios que él mismo escribió estas memorias, pero él está diciendo que él es hijo de ¿quién? De Hilcías. ¿Y quién era Hilcías? Era un sumo sacerdote. Y ellos vivían en esta región que se llama Anatot. Y esta región justamente es una región o una ciudad de sacerdotes. ¿Cuántos saben que el Señor apartó de su pueblo a los levitas? Y de los levitas Él sacó a los sacerdotes, es decir, no cualquiera podía ser sacerdote. Solamente los que Dios había designado para que estuvieran en el sacerdocio. Entonces, no todo su pueblo fue elegido para ser sacerdotes. Entonces, vemos que Jeremías pertenecía a una familia ¿de qué? De sacerdotes.
Ahora dice la palabra de Dios en el versículo 2, palabra de Jehová que vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Ahora, ¿quién era Josías? Josías, si tú has leído esta historia, Josías fue un rey de Jerusalén y fue un rey que hizo lo correcto delante de los ojos de Dios. ¿Por qué digo hizo lo correcto? Porque hubo muchos reyes que hicieron lo malo delante de Dios. Pero Josías es considerado como un reformador. ¿Y qué sucedió? ¿Por qué Josías fue un reformador? Porque dice la palabra de Dios que cuando él empezó a reinar, dice que él envió a que renovaran el templo, porque habían pasado una decadencia espiritual. Es decir, el abuelo de Josías y el papá de Josías habían hecho lo malo delante de Dios. Y entonces, por esa situación, el templo estaba olvidado. Pero cuando llega Josías, él dice, vamos a reconstruir el templo, vamos a limpiar. Y entonces, en esas labores, dice que Hilcías, que era papá ¿de quién? ¿De quién era papá Hilcías? De Jeremías. De Jeremías. Hoy estamos aprendiendo de Jeremías. Entonces, Hilcías, en esa encomienda que le hizo el rey Josías, dice que fue y encontró la ley. ¿Cómo se puede perder la ley en el templo? Pues se perdió, hermanos, porque todos tenemos en nuestra casa un cuarto donde metemos todos los tiliches, ¿verdad? Lo que no usamos, lo que no nos sirve, ahí lo abandonamos. Pues así estaba la ley de Jehová, abandonada. Y entonces dice que Hilcías la encontró y se la llevó a Josías, y que Josías dijo, léanme este libro. Y entonces cuando leyeron el libro, dice que él rasgó sus vestidos y entendió que habían hecho lo malo delante de Dios, que su corazón era idólatra, que se habían desviado a adorar a otros dioses y que tenían lugares altos para adorar a otros dioses, que no era Jehová su Dios. Y entonces dice que Josías quebrantó su corazón y se humilló delante de Dios, y él comenzó esta reforma. Pero lo que yo quiero que notes, o por qué te estoy hablando de este contexto, es que Josías tenía más o menos 22 años cuando Jeremías comenzó su ministerio, y Jeremías más o menos tenía 20 años. Entonces quiere decir que eran muy jóvenes, y dos, que eran contemporáneos. Y dicen algunos comentaristas, estudiosos de la palabra, que muy probablemente eran amigos, Josías y Jeremías. Dos personas que Dios usó grandemente en un momento donde había una decadencia espiritual. Josías dice que él llevó al pueblo a una reestructuración espiritual. Y en ese momento, en esa atmósfera, en ese ambiente, es cuando Jeremías ejerce su ministerio. ¿Por qué es importante entonces? Porque Jeremías, como dije, él ya estaba en el templo. Él era un sacerdote, él conocía las funciones del sacerdocio, pero dice la palabra de Dios en el versículo número 4, dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. ¿Qué pasa? Jeremías ya estaba en el templo, él servía, él era un sacerdote, pero ¿qué crees? No había tenido un encuentro con Dios. En este momento es cuando Jeremías tiene un encuentro con Dios. Muchos tal vez, ¿quién ha dicho, yo soy cristiano de cuna? Yo nací, pues yo siempre he estado en el templo, ahí siempre me llevaron, pero pues yo nunca he escuchado la voz de Dios. Dicen que Dios habla, dicen que Dios dirige, pero pues yo nunca he escuchado. Puede ser que tú estés en la iglesia sin haber tenido un encuentro con Dios. Y eso le pasó a Jeremías. Dice que en este momento Dios le hizo escuchar su voz. Y estamos viendo que cuando Dios llama, ¿qué hace? Cuando Dios llama, nos hace escuchar su voz. Es decir, tú no puedes seguir a alguien que no puedes escuchar, ¿verdad que no?
Tú no puedes decir, rindo mi vida a ti, Señor, en servicio a alguien que no puedes escuchar. Entonces, ¿qué pasó con Jeremías? Dice que Dios le hizo escuchar su voz. En este momento dice que Jeremías, aunque él había crecido en su niñez y había sido formado por Hilcías, que también era un sumo sacerdote, hasta este momento, entonces él no había conocido a Dios. Es necesario, ¿verdad?, que Dios se muestre a la vida de aquel al que él llama. Aquel al quien Dios tiene una función específica. A quien le va a designar una tarea específica, Dios se muestra a esa persona. ¿Cuántos de aquí han escuchado la voz de Dios? Oí unos débiles amenes. ¿Cuántos de aquí han escuchado la voz de Dios? Si no la has escuchado, di, Señor, pues yo no te he escuchado, pero te quiero escuchar. Amén. Te quiero escuchar, quiero saber que tú eres real, no quiero saber lo que tú le dijiste a mi compañero de al lado, quiero que tú me hables a mí. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios personal? Que nos quiere hablar de manera personal. Él no nos ignora, Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre, amén. Entonces, número 1. Cuando Dios llamó a Jeremías, primero le hizo escuchar su voz. Y en este versículo nos los dice claramente, ¿verdad? Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Entonces, aquí es cuando él puede escuchar la voz de Dios. Número 2, cuando Dios llama, Él te asigna el llamado. Es decir, te dice para qué tú vas a ser útil en el reino de Dios. ¿Qué es lo que Él quiere que tú hagas? Número 2, dice, una asignación es una tarea específica que Dios nos da cuando Él quiere que le sirvamos en el reino de Dios. Y en el versículo número 5, acompáñame ahí con tus ojos en la Biblia, dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué y te di ¿por qué? Por profeta a las naciones. Jeremías, ¿tú piensas que naciste en una familia de sacerdotes? Y que como te tocó nacer en una familia de sacerdotes, pues ya eres sacerdote. Pues ya es tu destino lo que te tocó. Pues no. ¿Qué le dice Dios? Desde antes de que nacieras, ¿qué le dice? Te aparté, te santifiqué. Eso quiere decir, te santifiqué, quiere decir, te aparté, Jeremías. Desde antes de que fueras concebido, Jeremías, ya estabas en mi corazón y yo te di por profeta a las naciones. ¿Qué es un profeta? ¿O quién es un profeta? Un profeta es aquel que habla en lugar de Dios. Es un vocero de parte de Dios, es decir, es una persona a la que Dios le entrega un mensaje y esa persona toma ese mensaje y lo entrega. Ese es un profeta. Y entonces Dios estaba en este momento llamando a Jeremías y le dijo, desde antes que estuvieses en el vientre de tu madre, yo te di por profeta a las naciones. Es decir, cuando Dios nos llama, hermanos, y yo dije al inicio, ¿a quién llama Dios? A todos, ¿verdad? Todos tenemos un llamado, pero primero necesitas escuchar su voz, amén. Necesitas estar seguro que es Él. Número 2, Él le dice, te di por profeta a las naciones. Es decir, cuando Dios nos llama, nos va a hacer entender esa tarea que nos está encomendando. Muchos que tal vez tienen ya ese deseo en su corazón se quiebran la cabeza diciendo, es que ¿para qué soy bueno? Es que ¿para qué me está llamando el Señor? Y yo quiero saber cuál es mi ministerio, ¿no? O dices, no, yo quiero ser pastor, ¿no? O sea, porque ves a los que estás enfrente y no, yo quiero cantar. Y a lo mejor no sabes cantar, ¿verdad? Bueno, no quiero desanimar a nadie porque esta enseñanza es todo lo contrario. Por favor, olviden estas palabras que acabo de decirles.
Olvídenlas, por favor, bórrenlas, no he dicho nada. Pero no quiero desanimarte, ¿verdad? A veces queremos lo que se ve más, ¿verdad? Lo que se ve más. Pero ¿sabes qué? Dios también te llama a llevar el evangelio a los que están afuera. Dios también te llama a tener iniciativas para extender el reino de los cielos. Dios también te llama a emprender cosas y producir recursos para dar al reino de los cielos. Es decir, no todo está dentro de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? No todo lo que vas a hacer está dentro de la iglesia. Entonces, a veces nos sentimos que porque no hay un lugar aquí, ya no servimos en nada. Pero depende de la asignación y el llamado que tú tengas, de lo que Dios te designe. Y quiero que sepan, hermanos, que Dios los apartó desde antes de que estuvieran en el vientre de su madre para algo específico. Tenemos que decirle, Señor, ¿cuál es esa asignación? ¿Cuál es, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Para que yo responda, sí, Señor, aquí estoy. Dios te guiará y te hará saber qué es esa asignación. ¿Y sabes qué? Para eso está la iglesia, para eso están los pastores, para eso están los maestros, los que te enseñan la palabra, que son unos guías para ti, para ayudarte a descubrir ese llamado. Y para que no andes probando a lo mejor de un lado a otro, sino que entiendas para qué el Señor te llamó. ¿Cuál es tu asignación? ¿Qué es lo que tú estás llamado a hacer? Amén. Entonces, Dios nos hace escuchar su voz primero. Y número 2, nos hace o nos descubre esa asignación o ese llamado. Él nos los va a hacer entender. Amén. Número 3, y ya vamos rápido. Número 3, cuando Dios llama, nos capacita. Di conmigo, Dios me va a capacitar. Y como decimos por ahí, Dios no nos manda a la guerra sin fusil, ¿verdad? Dios no nos manda, Dios no es así. Dios, cuando nos llama, y dijimos que todos tenemos un llamado, dispón tu corazón para servir, entonces Él nos va a capacitar. Y cuando escuchamos eso, que viene a nuestro corazón, descanso, ¿verdad? Descanso, porque decimos, Señor, es que yo no puedo, es que no sé. Bueno, vamos a ver ahorita qué pasó con Jeremías. ¿Qué respondió Jeremías cuando el Señor le dijo, te di por profeta a las naciones? Versículo 6, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. ¿Cómo, Jeremías? Pues si tú vas a ser el mensajero, ¿cómo que no sabes hablar? ¿Dios se equivocó? Como Dios elige de mensajero a alguien, de comunicador a alguien que no sabe hablar, Dios no se equivocó. Y muchos de nosotros, fíjense esta expresión de Jeremías cuando le dice, Señor. Él está diciendo, Señor, sí quiero, Señor. Señor, sí quiero, pero no puedo. Señor, es que yo creo que te estás equivocando. O sea, sí quiero, pero no puedo. ¿Cuántos le decimos al Señor, Señor, sí quiero, Señor, pero deja que me case? Ya que ahorre y sea toda la fiesta, y entonces ahora sí te sirvo, Señor. Ahora sí ya mi enfoque va a ser en ti. ¿Cuántos decimos, Señor, sí quiero, de veras que sí quiero, pero deja que me jubile? Mira, Señor, ya cuando esté jubilado, yo ya voy a estar más tranquilo, yo ya voy a estar más descansado, y entonces ahora sí mi vida va a ser para ti, Señor. ¿Cuántos decimos, Señor, sí quiero, Señor, pero fíjate que tengo muchos hijos que mantener? Señor, sí quiero, pero mira, mi trabajo me absorbe todo el día y todo el tiempo. ¿Y en qué momento, Señor? No, pues no, está imposible. ¿Te identificas con Jeremías? No me digas nada. ¿Te identificas con Jeremías? Jeremías quería, pero había una situación que era real. Jeremías en este momento, cuando Dios le llama, tenía aproximadamente 17 años. ¿Era joven? Era muy joven, ¿verdad? ¿Cuántos aquí hay de 17 años? Levante la mano.
¿Cuántos nos sentimos jóvenes? En realidad era muy joven. Esa era una realidad. Jeremías no estaba mintiendo, tenía 17 años. Y a eso se refiere Jeremías cuando le dice, Señor, soy muy joven. Tengo 17 años, Señor, sí quiero, pero tengo 17 años y el mensaje que tú me vas a enviar a dar no es un mensaje de consolación, no es un mensaje de ánimo. ¿Sabes cuál era el mensaje que Jeremías tenía que entregar? Era un mensaje de juicio. Un jovencito de 17 años plantado dando un mensaje de juicio. ¿Estaría fácil? No estaría fácil. Por eso es que Jeremías le dice, Señor, sí quiero, pero soy muy joven. ¿Estás seguro de que soy yo el que me estás mandando? Y le dijo el Señor. Versículo 7. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Le dijo, no digas, soy un niño. Es decir, no pongas peros delante de mí, porque yo te estoy enviando. Y sabes que cuando Dios se para delante de ti y te dice, yo te estoy enviando, no tienes más que ir. Señor, aquí estoy, tú sabes y me conoces y sabes que estoy joven, que tartamudeo, que no sé hablar, pero yo voy, Señor. Porque con toda la autoridad, el Señor le dijo, no digas soy un niño, es decir, quita delante de mí todos los peros. No digas no tengo dinero, tengo un trabajo que me absorbe, no digas hasta que me case, no digas hasta que me divorcie, no digas hasta que, etcétera. No digas, es ahora. Amén. Es ahora, porque el después no sabemos si vendrá. Pero el ahora es la decisión que Dios quiere que tú y yo tomemos. Si amamos a Dios, ¿por qué no le servimos a Él? ¿Por qué no todas nuestras fuerzas son para Él? ¿Por qué no cuando estoy joven mis fuerzas son para Él, mis iniciativas, mis creatividades? Todo es para Él. ¿Por qué no? Porque una empresa me consume todo eso. Y lo que está en el mundo se va a quedar en el mundo, ¿cierto? ¿Cierto? Pero cuando trabajas para el Rey de Reyes y Señor de Señores, tienes una vida eterna. No es que sea por obras, sino a lo que me refiero es que estás haciendo tesoros en el cielo. Amén. Tenemos problemas técnicos. Veamos ahorita. No se distraigan, hermanos. No, yo no estoy aquí. Es una visión. Bueno, ya, ¿no, verdad? Bueno, hola, ¿sí? ¿Ya? ¿Se escucha? Ok. Bueno, lo voy a agarrar así porque ya me va a costar trabajo ponérmelo. Entonces, hermanos, todas nuestras fuerzas deben ser para el Señor. Y Dios le dijo a Jeremías, no digas soy un niño, porque a todo lo que te mandes irás, y todo lo que yo te diga hablarás. Versículo número 8. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Es decir, él era un profeta, un mensajero, pero ¿sabes qué? No era alguien que solamente iba a ser enviado, sino que Dios lo iba a acompañar en esta tarea. Porque déjame decirte que cuando tú leas Jeremías te vas a dar cuenta que fue un profeta perseguido. Fue un profeta que lo azotaron, que lo echaron en un pozo, que lo querían matar muchas veces. Pero ¿sabes qué? Dios nunca lo permitió. Dios estuvo con él. ¿La tarea fue difícil? Sí. Sí fue difícil.
Pero dice que en un momento de su vida Jeremías dijo, ya no más hablaré de ti. Señor, ya no más llevaré un mensaje, porque mira cómo estoy asolado, estoy perseguido, he sido azotado, no más voy a hablar de ti. Pero dice la palabra de Dios que había un fuego en su corazón que no lo dejaba estar en paz. Y ese fuego en el corazón es cuando tú puedes identificar que tienes un llamado, que hay un fuego en tu corazón que te mueve a hacer las cosas que Dios te manda hacer. Es un fuego en el corazón que no se apaga, que te empuja, que te hace caminar hacia el llamado de Dios. Es cuando tú puedes ir identificando que tienes un llamado. Nadie ha dicho que será fácil. Nadie ha dicho que será fácil. El reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Quien dice así un llamado es valiente. ¿Cuántos valientes hay aquí? Amén. Gracias a Dios. Jeremías fue levantado como un profeta con una tarea muy difícil, pero el Señor le dijo, estaré contigo, Jeremías. Yo iré contigo. Versículo número 9, dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Y por eso yo dije que Dios cuando llama, te hace escuchar su voz, te muestra la asignación o llamado, y número 3, te capacita. Y dice la palabra de Dios que Jehová extendió su mano y ¿qué tocó? La boca de Jeremías y dijo, he aquí he puesto mi palabra en tu boca. Es decir, Dios lo estaba capacitando. El ser el profeta y llevar un mensaje tan fuerte al pueblo no era una capacidad de Jeremías, era un poder de Dios en Jeremías. Así que fácil, ¿verdad? Todos vamos a servir. Así es cuando Dios te llama. Es decir, Dios te va a dar de Él para que tú des a otros. Te va a capacitar con su poder para que tú lleves a otros en su nombre. No vas a ir tú solamente, vas en el nombre. Aquel que lleva las buenas noticias, aquel que sale y evangeliza a las personas, está yendo en el nombre de Jesús, no está yendo solo. Y Jesús está con él cuando él está hablando. Por eso dice que extendió su mano y ¿qué hizo? Tocó su boca. Estamos hablando de una capacidad, pero mira, escúchame. Jeremías hizo algo importante. Él permaneció en el lugar indicado. Es decir, ¿dónde estaba? Era sacerdote, ¿verdad? Y aunque no había escuchado la voz de Dios, llegó un momento en donde la escuchó. Es decir, estaba en el lugar adecuado. Es decir, si tú eres cristiano y no escuchas la palabra y no te congregas, entonces, ¿escucharás la voz de Dios? Tienes un llamado, sí, pero no sabes ni qué onda con tu vida. ¿Por qué? Pues porque andas en otras cosas, ¿verdad? Jeremías permaneció. Amén. Permaneció y entonces Dios dice que en este momento le dijo, vas a ir, y tocó su boca. Es decir, le estaba capacitando, hermanos. Le estaba capacitando, pero ¿sabes también qué estaba haciendo Dios? Derribando los argumentos que Jeremías tenía. Estaba quitando sus temores, estaba quitando ese miedo de que era muy joven y cómo iba a llevar ese mensaje. Estaba derrumbando todo lo que Jeremías había levantado. ¿Sabes que cuando Dios te llama hace eso? Él te quita los temores, porque pararse enfrente no es fácil. Pararse enfrente no es fácil. Dar un mensaje de parte de Dios no es fácil. Pero ¿sabes qué? Cuando Dios está contigo, lo puedes hacer. Amén. Cuando Dios está contigo, lo puedes hacer. Yo les hablo un poquito de lo que yo he vivido y de mi experiencia.
Yo era una persona que no me gustaba hablar con nadie. Cuando llegaba a la iglesia me ponía hasta atrás y antes de que dijeran amén, yo ya me había ido. Porque no me gustaba ni que me saludaran ni nada de eso. Es más, cuando pasaban los hermanos, porque siempre teníamos un tiempo de testimonios, entonces pasaban los hermanos y decían, no, hermanos, es que yo los amo en el amor del Señor. Y yo hasta atrás decía, ay, ajá, si ni los conoces, o sea, ¿cómo los vas a amar? O sea, yo decía eso porque yo pues estaba recién convertida, pero ¿qué creen? Luego ya sí los amaba. Porque me acuerdo que me encontraba alguna persona y decía, es que soy cristiano. No, pues yo ya sentía que lo amaba, ¿no? Porque decía que era cristiano. O sea, porque pues no había tenido ese encuentro con Dios, ¿verdad? Cuando dice que el que ama es porque ha conocido a Dios, ¿verdad? Y tiene esa capacidad. Y no sé si te pasa, pero el que somos cristianos es algo universal. Tú aquí en China te puedes encontrar un hermano en Cristo y puedes sentir esa misma armonía. Porque hay ese mismo espíritu que nos une, ¿verdad? Y puede fluir ese amor que es real y es verdadero, pero yo no lo creía. Y entonces yo siempre me salía corriendo. Y sabes que cuando Dios me llamó, ¿a qué crees que Dios me llamó? A enseñar, a estar con personas. Y yo no quería estar con personas, ¿verdad? Pero yo decía, Señor, pues si tú me llamas, aquí estoy. Porque me enamoré del Señor y yo lo único que le decía era, Señor, te quiero servir. Úsame donde tú quieras, te quiero servir. Y esa era mi oración, te quiero servir. Y empezó un proceso, ¿verdad? Porque hay un proceso a todo aquel que le dice que sí al Señor. Es decir, Dios no te manda y te dice, órale, vas a servir, sino Él te pasa por un proceso, amén. ¿Qué fue lo que pasó con Jeremías? Primero tocó su boca capacitándolo, pero lo que sigue después, que en el versículo 11 y en los siguientes, cuando le dice, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y después le vuelve a decir, en el versículo 13, vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. ¿Qué estaba haciendo Dios? Formándolo como profeta. Le decía, ¿qué ves, Jeremías? Ah, mira, Señor, pues estoy viendo una olla que hierve. Sí, Jeremías, esto es lo que yo quiero que tú digas. Es decir, lo estaba pasando por un proceso de formación. No es que lo llamó, le puso las manos en los labios y le dijo, órale, vete con un mensaje. Sino que lo formó como profeta. Le dijo, ¿qué ves, Jeremías? Y entonces Jeremías le decía, mira, Señor, veo esto. Sí, Jeremías, es esto lo que yo quiero que tú digas. Y estaba pasando por un proceso de formación. Es decir, a Dios le gustan las cosas bien hechas. ¿Quién sabe que a Dios le gustan las cosas bien hechas? Entonces, si Dios te llama, si Dios te da una asignación, te va a pasar por un proceso de formación. Y muchos no quieren ese proceso de formación, porque es un proceso que a veces nos duele, pero es necesario para todo aquel que quiere decirle al Señor, sí, Señor, yo quiero servirte. Y no es comercial, pero estamos por iniciar el Instituto Bíblico. No es comercial, hermanos, pero sí es intencional. Sí es intencional. Mayores informes al terminar el servicio. Hermanos, Dios me llevó por un proceso de Instituto Bíblico, porque Él me llamó para enseñar, para instruir, me enamoré de su palabra y me levantó para instruir. Pero ¿sabes qué? Me pasó por un proceso y yo tuve que aguantar ese proceso. Y hoy te puedo decir que esos años fueron los más hermosos de mi vida, en ese proceso, donde yo fui formada. Fue lo más hermoso que atesoro en mi corazón. Sí, tuve que dejar muchas cosas. No soy de fiestas, pero pues menos iba a fiestas, ¿verdad? Tuve que entregarle todo mi tiempo a Dios. ¿Y sabes qué? Tenía 2 hijas pequeñas, tenía una casa que atender y tenía un trabajo además. Todo eso tenía yo y si me dices cómo lo hice, no sé. Yo no sé, de verdad que no lo sé. Pero lo único que sé es que mi último aliento del día se lo daba al Señor.
Y Señor, lo que me queda de las 8 en adelante, hacer tareas, a estudiar, a leer, Señor, aquí está. ¿Sí? Dios nos pasa por un proceso de formación, como lo hizo con Jeremías y con muchas personas que están en la palabra de Dios y que Dios usó y que Dios levantó. Entonces, a veces vemos personas aquí, pero no sabemos qué proceso han pasado. Han dado de su tiempo a Dios. Entonces, hermanos, Dios está llamando a su pueblo. Dios está llamándote. Y si en tu corazón está ese deseo, ese fuego que tenía Jeremías por servir a Dios, es para ti esta palabra. Y es para hoy que tomes la decisión y que digas, Señor, sí, sí quiero, Señor. Sí quiero servirte, sí quiero entregarte mi juventud, sí quiero entregarte mis fuerzas, sí quiero, Señor. Porque Dios solo quiere un sí. Y Él va a hacer todo lo demás, amén. Él va a transformar tu vida, Él va a hacer de ti lo que no te imaginas. Hace aproximadamente 10 años, conocí a un chico flaquito, con pantalones rotos, porque siempre andaba con pantalones bien rotos. Yo decía que no tendrá un pantalón. Con pelos parados, siempre andaba con los pelos parados. Y no sabía de su vida si iba o venía. No sabía qué onda con su vida. Y Dios lo unió a nuestra vida y empezó a ir a la iglesia y empezó a los estudios bíblicos. Y nunca decía que no a nada. Cuando Dios nos permitió empezar una obra, nos prestaban un lugar. Entonces, pues teníamos que llegar todos los domingos muy temprano a sacar, a meter, a poner instrumentos. Y no decía que no a nada. Después entró en un instituto bíblico, permaneció, dijo sí, y hoy es el pastor de esta iglesia. Aquí está lo que Dios puede hacer. Glorifica el nombre del Señor. Glorifica el nombre del Señor. Porque aunque seas un pedazo de mármol maltrecho, Él va a ser. Muchos se incomodan. Perdón, es algo ilustrativo, hermanos. No se vayan diciendo, la pastora dice que somos. Dios va a sacar algo reluciente de tu vida, amén. Dios te va a hacer relucir, resplandecer. ¿Y sabes qué? Cuando tú encuentres ese propósito, encuentras plenitud. Nada de lo que el mundo te ofrece, ni los grados académicos, ni lo que tú puedas avanzar secularmente, te va a dar plenitud como entregarle tu vida al Señor en servicio. Amén. Vale la pena, hermanos, entregar todo lo que somos al Señor. Vale la pena. Así es que no digas mañana, no digas soy un niño, no sé hablar. Di, Señor, aquí estoy. Si tú quieres, Señor, aquí estoy y voy a pasar por los procesos. Amén. Ponte de pie, por favor. Y quiero que cierres un momento tus ojos. Me gustaría que pasaran el grupo de alabanza y este es un tiempo importante. Yo siempre que tengo que entregar una palabra, oro y le digo, Señor, ¿qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres que yo hable, Señor? Y en mi cabeza a veces es un conflicto, pero siempre digo, Señor, dirígeme, guíame, porque quiero entregar una palabra que venga de tu corazón. Y yo sé que esta palabra ha venido del corazón de Dios, porque Él quiere dar un empujoncito a aquel que quiere servir, pero que no se atreve a dar el paso. No se atreve a decir, Señor, aquí estoy. Cierra tus ojos, que nada te distraiga. Cierra tus ojos y mientras nos ministran con una alabanza, habla con Dios, porque esto es algo personal. Él quiere hacerte escuchar su voz. Él quiere hacerte escuchar su voz, porque
hay una asignación, hay un llamado que Dios quiere otorgarte. Y si en tu corazón ha empezado ese fuego, esa necesidad, ese deseo, si tú has dicho, Señor, yo deseo servirte, yo deseo entregarte mi vida, este tiempo es para ti, este momento es para ti, es a ti a quien Dios está llamando. Señor, te alabamos, Padre. Bendecimos tu nombre, Señor, exaltamos tu nombre. Te damos a ti la honra, la gloria, la alabanza, Señor.